Me casé con él para salvar a mi hijo, pero le oculté que él era el padre. Las agujas no me daban miedo. Ni los diagnósticos. Ni siquiera las salas frías del hospital con su olor a desinfectante y silencio tenso. Lo que me daba miedo era la forma en que los ojos de mi hijo me buscaban cada vez que el médico hablaba, como si mi rostro pudiera anticiparle si todo estaría bien, o si ya no quedaba nada que hacer. Me llamo Brooke Sanders. Y soy madre de 2 niños de 5 años, Lucas y Max. Gemelos. Inseparables. Diferentes como el día y la noche, pero unidos por algo que ni siquiera la sangre podía explicar. Hasta que, irónicamente, la sangre se convirtió en el problema. Lucas tenía leucemia. La palabra había caído como una losa en mitad de una mañana cualquiera. Un simple chequeo por fiebre, unos análisis por protocolo, y de pronto me encontré sentada en una sala con paredes beige, escuchando a un hematólogo hablar de células, tratamientos y compatibilidades genéticas. Aún podía oír su voz, incluso días después, zumbando en mi cabeza como una alarma que no se apagaba. El trasplante sería ideal, pero necesitamos un donante compatible. Familiar, de ser posible. Los hermanos no coinciden del todo. Necesitamos al padre biológico. Ese fue el momento en el que sentí que el aire me abandonaba. El padre. El hombre al que no veía desde aquella noche en la que todo empezó. O todo se complicó. Una cita a ciegas. Una copa de más. Una habitación de hotel y una despedida apresurada al amanecer. Nunca volví a saber de él. Ni su apellido real. Ni su dirección. Nada más que un nombre, Hunter. Me había convencido de que era mejor así. Que lo tenía todo bajo control. Que podría criar sola a mis hijos sin depender de nadie, sin abrir heridas, sin ponerme en peligro. Pero ahora, con Lucas en una cama blanca y su hermano dormido en la silla del acompañante, mi convicción empezaba a resquebrajarse. Esa misma tarde, en la cafetería del hospital, abrí el portátil con manos temblorosas. Empecé a buscar. No tenía mucho, pero recordaba su rostro. Y recordaba lo que me dijo aquella noche, casi de pasada: soy boxeador profesional. O lo intento, al menos. Y así, tras horas de rastreo, artículos, vídeos antiguos y foros medio abandonados, lo encontré. Hunter Evans. Peso medio. 3 veces campeón estatal. Carrera prometedora truncada por un escándalo por amaño de peleas. Suspendido. Marginado. Olvidado. Y sin embargo, ahí estaba. En una entrevista de hace 2 años, con barba incipiente, ojos cansados y una voz que aún conservaba esa gravedad que yo recordaba. Afirmaba ser inocente. Nadie le creyó. Lo busqué en redes. Encontré una dirección. Un gimnasio de mala muerte en las afueras de la ciudad. A las pocas horas, ya estaba frente a él. Era un lugar pequeño, con olor a sudor seco y lona vieja. Puños golpeando sacos, gritos sordos y una radio de fondo sonando a medio volumen. Me detuve en la entrada. Nadie me prestó atención. Hasta que lo vi. Hunter. Estaba con una camiseta negra empapada, vendándose una mano mientras daba indicaciones a un chico que apenas parecía mayor de edad. Se notaba que seguía entrenando, aunque ya no peleara como antes. Sus hombros eran anchos. Su expresión, agotada. Pero sus ojos seguían igual. Duros. Claros. Intensos. No me vio enseguida. Yo no supe si acercarme. Pero entonces él levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Primero desconcierto. Luego, reconocimiento. Y por último, ese parpadeo que tiene quien está a punto de decir: esto no puede ser real. Tú, murmuró, dejando caer la venda. ¿Eres? Brooke, respondí, tragando saliva. Han pasado 6 años. Sí. ¿Qué haces aquí? No podía decirlo. No aún. No así. No con gente mirando, con el ruido de los guantes golpeando en el fondo y el sudor pegado al aire. Pero tenía que hacerlo. Porque ya no era por mí. Necesito hablar contigo. A solas. Hubo un instante de duda. Luego asintió. Me llevó a su pequeña oficina, apenas una habitación con un escritorio, una nevera pequeña y un póster viejo de uno de sus combates en la pared. Cerró la puerta. Pensé que no volvería a verte nunca. Ni siquiera sabía si. Se detuvo, luego frunció el ceño. ¿Estás bien? No. Pero asentí igual. Tengo un hijo. 2, en realidad. Él se quedó quieto. ¿2? Gemelos. Nacieron meses después de aquella noche. No te busqué. No quise complicarte la vida. Pero uno de ellos está enfermo. Leucemia. Necesita un trasplante. Y para eso, necesito sangre compatible. De un familiar cercano.
Silencio. No respiraba. Yo tampoco. ¿Y crees que yo? No lo creo. Lo sé. Sus ojos, tan firmes un instante antes, parpadearon rápido. No lo dijo, pero lo vi, el pánico, la incredulidad, el dolor de quien de pronto tiene una vida entera que no sabía que había dejado atrás. ¿Y por qué ahora? Preguntó al fin, la voz más baja. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo. Porque pensaba que podía sola. Porque no quería meterme en tu vida, ni meterme en la mía otra vez. Pero ahora no importa lo que quiera. Solo importa salvar a mi hijo. Hunter se alejó un paso. Se frotó el rostro. No dijo nada. Te propongo algo, dije al borde del abismo. Un trato. Un matrimonio de conveniencia. Tú y yo. Solo en el papel. Para que sea más fácil el proceso médico, la custodia, los permisos. No tienes que hacer nada más. ¿Quieres que me case contigo? Solo para firmar los papeles. Nada más. Luego, puedes irte. Hubo un silencio espeso, como si el mundo contuviera la respiración. Y entonces, contra todo pronóstico, asintió. Vale. Lo haré. No sé si fue alivio, desesperación o miedo lo que sentí al oírlo. Pero si supe una cosa, acababa de abrir una puerta que nunca más podría cerrar. Nunca imaginé que volvería a ver a Hunter Evans con una alianza en el dedo anular y que esa alianza sería mía. La ceremonia fue rápida. Casi mecánica. Un juzgado discreto, sin testigos más allá de un funcionario con cara de aburrido y una secretaria que nos miró con una mezcla de lástima y rutina. Firmamos los papeles, dijimos sí, y salimos como dos extraños que acababan de cerrar un trato inmobiliario. Lo único que compartíamos era un apellido nuevo en los documentos, y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Él no preguntó nada durante el camino. Ni sobre los niños, ni sobre la enfermedad, ni sobre cómo habíamos terminado ahí. Me llevó en su coche hasta el apartamento que compartíamos por conveniencia en lo alto de un edificio algo anticuado, pero funcional. Una cama en cada extremo del piso, 2 maletas, y la promesa de que no nos estorbaríamos. No espero nada de ti, le dije mientras dejaba mi bolso en el sofá. Ni compañía, ni compromiso. Esto es solo temporal. No soy un monstruo, Brooke, respondió él, sin siquiera mirarme. Lo sé. Pero eso no hacía las cosas más fáciles. La primera noche fue un desastre. No por discusiones o incomodidad. Sino por lo contrario. Por el silencio demasiado largo. Por la conciencia de que dormía al otro lado de la pared. Por los recuerdos que, como sombras, se filtraban en mi mente justo cuando cerraba los ojos. Recordaba su risa. Su cuerpo cálido sobre el mío. Aquella noche en el hotel, cuando todo era ligero, cuando no había hijos enfermos ni culpas ni palabras no dichas. Solo 2 personas que se encontraron en el momento menos adecuado y aún así decidieron quedarse hasta que amaneciera. Ahora, 6 años después, compartíamos un espacio y ni siquiera podíamos sostenernos la mirada durante más de 5 segundos. La semana siguiente fue una coreografía torpe entre nosotros. Desayunos cruzados sin conversación. Turnos para la ducha. Cafés que uno dejaba preparados sin decir nada. Cada quien con su ritmo. Él salía temprano para entrenar a sus alumnos en el gimnasio, yo me pasaba las horas en el hospital, entre médicos, papeleos y tratamientos. A veces coincidíamos en el ascensor. A veces en la cocina. Nunca en el centro de nada. Pero él empezó a cambiar. Lo noté en pequeños detalles. Como cuando dejó de llevar auriculares en casa para poder oírme si llamaba. O cuando empezó a preguntarme cómo había ido el día, aunque no supiera qué hacer con mis respuestas. O cuando una noche, sin previo aviso, me trajo una caja de cereales que recordaba haber mencionado de pasada. No era un hombre cálido. Pero no era indiferente. ¿Cuándo me vas a contar todo? Preguntó una tarde mientras recogíamos platos. Lo miré. ¿Todo qué? Lo que no me estás diciendo. Lo que hay detrás de esta boda express y tus visitas al hospital. No lo entenderías. Inténtalo. Me quedé en silencio. No era el momento. No aún. Pero sabía que no podía posponerlo para siempre. Así que solté una parte. Lucas. Uno de los gemelos. Está en lista para un trasplante. Tus pruebas salieron compatibles. Eres su mejor opción. Eso es todo lo que importa ahora. Él bajó la mirada. Apretó los labios. ¿Y el otro? Max. Está sano. Asintió despacio. ¿Y por qué yo? Porque no tengo a nadie más. Mis padres están muertos. Mi familia es pequeña. Los niños son todo. ¿Y yo? Preguntó. ¿Qué soy yo en esta ecuación?
Una esperanza. Nos quedamos callados. No sé si le dolió. No sé si le bastó. Pero al menos no se fue. Días después, fui a recoger los resultados médicos. El doctor me miró con una expresión que no supe interpretar al principio. Luego me pidió que me sentara. El análisis genético lo confirma, dijo en voz baja. El señor Evans es el padre biológico. 100% seguro. No era ninguna sorpresa. Lo sabía. Siempre lo supe. Pero al oírlo, sentí un golpe sordo en el pecho. Como si el peso de todo cayera sobre mí de golpe. Ethan era el padre. El hombre con el que compartía cocina, llaves, un apellido nuevo y un silencio incómodo, era el padre de mis hijos. Y aún no lo sabía. Esa noche, volví al piso con un nudo en el estómago. Lo encontré en la terraza, sentado sobre una vieja silla, fumando un cigarro con la mirada perdida. No me gustaba que fumara, pero tampoco me atreví a decirlo. Me acerqué despacio. Me senté a su lado. El humo se disipaba rápido con el viento. Gracias por todo lo que estás haciendo, murmuré. No hago gran cosa. Haces más de lo que crees. Él me miró de reojo. A veces pienso que si te hubiera buscado después de aquella noche, nada de esto habría pasado. O quizá todo habría sido peor. Sonrió con tristeza. ¿Crees que estamos rotos, bro, o qué? Creo que, estábamos. Y que ahora estamos intentando recomponernos con piezas nuevas. Él asintió. Tiró el cigarro. Se levantó. Avísame cuando tenga que firmar lo siguiente. Lo haré. Y mientras lo veía desaparecer dentro del apartamento, supe que me estaba quedando sin tiempo. La verdad no podía esconderse mucho más. Pero lo peor no era contársela. Lo peor era lo que pasaría después. La convivencia era como caminar sobre cristales, cada paso tenía que ser medido, cada palabra podía cortar. No discutíamos, pero tampoco hablábamos mucho. Todo lo que no se decía llenaba los rincones del apartamento como una neblina espesa. Había días en los que él llegaba con ojeras más marcadas, manos vendadas, el cuello tenso de tanto contener algo que yo no sabía si tenía derecho a preguntar. Y noches en las que yo fingía dormir mientras escuchaba sus pasos ir y venir en el pasillo, como si el sueño le huyera igual que a mí. El acuerdo seguía en pie, en papel. Matrimonio legal, camas separadas, una historia convincente para justificar las firmas necesarias en los documentos médicos. Pero nada de eso explicaba el nudo en el pecho cada vez que cruzábamos miradas al mismo tiempo. Nada de eso justificaba cómo me dolía no poder contarle que, cada mañana, sus hijos preguntaban por él sin saber que su padre estaba a tan solo 10 minutos de distancia. Había días en los que me odiaba por haberlo metido en esto sin decirle la verdad. Y otros en los que me convencía de que era lo mejor. Que un golpe más, una mentira más, podría ser la gota que rompiera por completo lo poco que aún sostenía a ese hombre. Porque aunque Ethan parecía entero, yo lo veía. En sus ojos. En su forma de callarse. En cómo se quedaba mirando por la ventana como si buscara algo que no recordaba haber perdido. El apartamento era pequeño, pero suficiente. 2 habitaciones, un salón con cocina abierta y una terraza con vistas a un parque que nos daba la excusa perfecta para ignorar el hecho de que compartíamos demasiado espacio sin decirnos casi nada. A veces nos cruzábamos por la mañana, él con su café y yo aún con el pelo recogido de mala gana, intercambiando saludos mínimos que sabían a excusas. Otras veces coincidíamos en la cena y compartíamos el mismo sofá, cada uno mirando un punto diferente de la televisión, fingiendo que no nos sabíamos de memoria. Pero todo empezó a cambiar la tarde que regresé del hospital y lo encontré en la cocina, sin camiseta, intentando cocinar arroz como si fuera un experimento nuclear. Se había quemado la mano. No mucho, pero lo suficiente como para que soltara un gruñido bajo mientras abría el grifo a toda prisa. Me acerqué sin pensar, tomé su muñeca con suavidad y le metí la mano bajo el agua fría. Estaba caliente al tacto. No él, la piel. Pero también él. No tienes que hacer esto, le dije sin mirarlo. ¿Hacer qué? ¿Intentar que la comida no sepa a cartón? Fingir que estamos bien. No respondió. Su respiración era lenta, pero sus hombros estaban tensos. Seguía bajo el agua. Yo seguía sujetándolo. Y por un momento, fue como si toda la incomodidad se condensara en ese contacto. No estoy fingiendo, murmuró. Levanté la mirada. ¿Y qué estás haciendo, entonces? Intentando entender por qué todo en mi vida se rompió, y por qué no puedo dejar de mirarte como si fueras lo único que todavía se sostiene. Me quedé helada. No por sus palabras, sino por lo que provocaron en mí. Solté su mano despacio. Apagué el grifo. Me alejé. Necesitaba espacio. Aire. Mentiras que pudiera tragar sin atragantarme.
Esa noche no cenamos. Y al día siguiente, las cosas empezaron a cambiar. Pequeños gestos. Él trajo del supermercado las galletas que solía comer cuando estaba embarazada, aunque nunca se lo mencioné. Me ofreció llevarme al hospital en su coche, en lugar de que siguiera tomando taxis. Empezó a dejar la puerta entreabierta por las noches, como si su cuarto ya no tuviera que ser un límite. Y entonces, una tarde, todo se derrumbó de golpe. Max, mi hijo sano, se cayó en el parque. Estábamos allí con una cuidadora mientras Lucas seguía en el hospital. Fue un rasguño, nada grave, pero sangró lo suficiente como para que entrara en pánico. No podía respirar. Lo cargué en brazos y corrí sin pensar. Al apartamento. Al ascensor. A la puerta. Abrí sin tocar. Y Ethan estaba ahí. Sentado en el sofá. Con una caja de fotos en el regazo. Fotos que no estaban ahí antes. Fotos que yo había escondido. De Lucas. De Max. Desde bebés. Desde que nacieron. Nuestros hijos. Me detuve en seco. Él levantó la vista. Tenía la expresión más rota que le había visto nunca. Como si no pudiera entender cómo el mundo se había estado moviendo sin él todos esos años. ¿Qué es esto?, susurró. Max se agitó en mis brazos. Él lo vio. Y fue como si le dieran una bofetada. ¿Es él?, preguntó, sin alzar la voz. ¿Uno de ellos? No pude responder. ¿Cuántos? 2, dije al fin, apenas con un hilo de voz. Ethan se levantó. Caminó hacia mí. Me quitó a Max de los brazos con un cuidado que me rompió. Lo abrazó. Y el niño, sin saber por qué, sin conocerlo, apoyó la cabeza en su hombro como si ese lugar le resultara familiar. Yo quise decir algo. Quise disculparme. Explicarlo todo. Pero las palabras no salieron. Ethan levantó la vista. Te casaste conmigo para salvar a tu hijo. Para salvar a mis hijos. Y no me dijiste nada. Asentí. Quería protegerlos. ¿De mí? De todo. Nos miramos. Él seguía sujetando a Max. Y el niño, curioso, le tocó la cara como si tratara de leerle los pensamientos. ¿Cómo se llaman? Max y Lucas. Ethan cerró los ojos. Como si los nombres fueran un golpe más. Pero no los soltó. Solo respiró hondo. Y en ese silencio, entendí que había cruzado una línea que ya no podía borrar. Y que, ahora sí, el tiempo de las mentiras había terminado. No me dijo nada durante horas. Después de aquel momento en el salón, cuando Max se durmió en sus brazos como si llevara toda la vida haciéndolo, Ethan no habló. No gritó. No lloró. Simplemente me miró con una mezcla imposible de tristeza, rabia y algo más difícil de nombrar. Luego se encerró en su habitación con la puerta entornada, Max dormido a su lado, y no volvió a salir en toda la noche. Yo no pude dormir. El silencio me taladraba. La culpa pesaba más que cualquier manta. Me senté en el suelo del pasillo, apoyada contra la pared, escuchando los sonidos suaves del interior. Escuchando a mi hijo respirar junto a un padre que no sabía que lo era, hasta ese mismo día. No podía imaginar lo que sentía Ethan. ¿Cómo era enterarte de que habías perdido 6 años de la vida de tus hijos? 6 cumpleaños. 6 navidades. Primeras palabras. Primeras fiebres. Primeros miedos. Y todo por una decisión que yo tomé sin darle opción. Me había dicho 1000 veces que era por protegerlos. Pero en ese instante, me preguntaba si en realidad fue por protegerme a mí. A la mañana siguiente, él ya no estaba en el apartamento. Había dejado a Max dormido en el sofá con una nota simple, escrita en una hoja arrancada. ¿Volveré? Necesito pensar. No sabía si eso era un adiós o una pausa. Pero lo que sí sabía era que, aunque intentara darme tiempo, el reloj ya no estaba de mi parte. Pasó un día. Luego 2. No respondió mis mensajes. Ni mis llamadas. Volví al hospital con Lucas, quien preguntaba cada vez con más frecuencia por el hombre alto que me sonríe raro. Max también lo notaba. Estaba inquieto. Le enseñaba a su hermano los dibujos que había hecho con él, como si eso sirviera para no olvidarlo. Y yo, seguía esperando algo que no sabía si merecía. Hasta que al tercer día, por la noche, la puerta del apartamento se abrió. Me levanté tan rápido del sofá que me mareé. Ethan entró despacio, con la misma expresión hermética de siempre, pero los ojos más hundidos. Había dormido poco. O nada. Y traía consigo algo invisible que pesaba más que cualquier maleta. Se quedó en la entrada, mirándome. Sin moverse. Estuve pensando, fue lo primero que dijo. En todo. No supe si hablar. Así que esperé. Pensé en mis errores. En cómo arruiné mi carrera.
En cómo me creí intocable hasta que todo se fue al infierno. Pensé en que, tal vez, no merezco una segunda oportunidad, ni como boxeador, ni como padre. Tragué saliva. Cada palabra dolía. Pero dolía más porque sabía que eran sinceras. Pero también pensé en lo que me robé a mí mismo. En lo que tú me quitaste. Bajé la mirada. No sabía cómo decírtelo, murmuré. No querías. Tu vida ya estaba destrozada. ¿De verdad crees que habría sido mejor que apareciera con 2 bebés en brazos mientras tú tratabas de levantarte entre los escombros? Él no respondió. Solo me miraba. Firme. Duro. Pero no cruel. No quería hacerte daño, Ethan. Pero lo hiciste. Asentí, incapaz de negarlo. Y aún así, continuó, con voz baja, cuando Max me miró, supe que no había vuelta atrás. No puedo desver eso. No puedo olvidar cómo me abrazó. Como si lo hubiera hecho 1000 veces. Se acercó. No demasiado. Solo lo justo. No sé si puedo perdonarte todavía. Pero quiero conocerlos. A los dos. Quiero saber qué les gusta, qué odian, cómo se ríen. Quiero estar allí cuando Lucas salga del hospital. Quiero que Max me llame por mi nombre, aunque no sepa lo que significa. Una lágrima traicionera me resbaló por la mejilla. Él no hizo amago de acercarse. Solo la vio caer. Y eso dolió más que si me hubiera gritado. Puedes estar con ellos, dije. No voy a impedirlo. Nunca lo haría. No más. No quiero entrar y salir, susurró. No quiero ser un visitante. Quiero ser su padre. Lo miré, esta vez sin bajar la vista. Supe que lo decía en serio. Que no era por mí. Ni por el arrepentimiento. Era por ellos. Y por algo que recién ahora estaba empezando a descubrir, que su corazón, por mucho que lo negase, era más grande que su orgullo. Entonces hazlo, respondí. Quédate. ¿Y tú? Yo ya estoy aquí. Hubo un silencio denso. No de incomodidad, sino de algo que aún no sabíamos nombrar. Luego, él suspiró. No estoy listo para hablar de nosotros, dijo. Pero estoy listo para empezar algo, con ellos. Está bien, susurré. Es un buen comienzo. Ethan se quedó allí un momento más. Luego caminó hasta el sofá, se sentó despacio, y miró las fotos que Max había dejado sobre la mesa. Sus dedos tocaron el borde de una donde Lucas tenía chocolate hasta las cejas. Sonrió. Y por primera vez desde que empezó todo, supe que no estábamos solos. Éramos una familia. Aún rota. Aún en reconstrucción. Pero una familia al fin y al cabo. La vida no se arregla de un día para otro. No importa cuántas promesas se hagan, ni cuántas disculpas se digan. A veces el perdón es lento. Y eso fue exactamente lo que vino después. Lentitud. Tensión. Pequeñas grietas sellándose con cuidado, como si cualquier palabra mal dicha pudiera volver a romperlo todo. Pero Ethan se quedó. No en teoría. No de paso. Se quedó de verdad. Empezó a recoger a Max en la guardería sin que yo se lo pidiera, a acompañarnos a las visitas al hospital como si siempre hubiera estado allí. No preguntaba demasiado. No presionaba. Pero observaba, escuchaba, aprendía. Y lo más desconcertante era que Lucas, aún débil, aún pálido, aún con el suero colgando de su brazo pequeño, se apegó a él más rápido que a nadie. Yo me quedaba sentada al borde de la habitación, mirando cómo Ethan le contaba historias mal inventadas sobre dragones boxeadores y osos que sabían cocinar, mientras Lucas lo escuchaba con los ojos muy abiertos y Max, al lado, le corregía con cara de eso no tiene sentido. Eran momentos simples, pero dentro de mí algo se encogía cada vez que los veía juntos. No por tristeza, ni por miedo, sino por algo peor, por lo mucho que los había separado de todo eso durante tanto tiempo. Una tarde, tras una visita médica, Lucas se quedó dormido en la camilla. Ethan y yo salimos al pasillo. Yo tenía las manos heladas, los labios secos y esa sensación constante de que si hablaba, se rompería algo. Pero él fue quien lo dijo primero. ¿Cómo lo haces? Lo miré, desconcertada. ¿El qué? Seguir adelante. Cada día. Con todo esto. Sin perderte. ¿Quién dice que no me he perdido? Me senté en uno de los bancos del pasillo. Él hizo lo mismo, dejando un espacio prudente entre nosotros. No había gente. Solo el eco lejano de monitores y pasos de enfermeras. Durante años, susurré, fingí que podía con todo. Cambiar pañales, mantener un trabajo, cocinar para 3 con una mano y pagar facturas con la otra. Pensaba que si era fuerte, todo lo demás se acomodaría. Pero no lo hizo. Me rompí muchas veces. Solo que nadie me vio hacerlo. Ethan bajó la mirada.
Sus dedos jugaban con la cinta del brazalete del hospital que aún tenía en la muñeca. Yo me rendí, dijo, casi para sí. Cuando todo estalló en mi carrera, cuando me acusaron de arreglar aquella pelea, no luché. No traté de demostrar que era inocente. Me encerré. Dejé que el mundo me olvidara. Fue más fácil desaparecer que soportar la decepción. No te culpo. No, pero te apartaste. Porque tenía miedo de quedarme enganchada a alguien que ya estaba cayendo. Se hizo un silencio. Esta vez más espeso. Más punzante. Y ahora, añadí, con la voz temblorosa, tengo miedo de volver a engancharme. Ethan no respondió de inmediato. Pero no hizo falta. Lo sentí cuando se giró ligeramente hacia mí. Cuando su hombro rozó el mío, sin intención de apartarse. No te estoy pidiendo nada, Brooke, dijo al fin. Ni perdón, ni promesas. Solo, no me cierres la puerta. Lo miré. Muy despacio. Y por un momento, supe que si lo besaba en ese instante, todo cambiaría. Todo. Pero no lo hice. Porque aún había algo que no podía controlar. Esa noche, de regreso en casa, encontré en el buzón una carta del hospital. El sobre era blanco. El sello era oficial. Dentro, los resultados finales del estudio de compatibilidad. Lo había visto ya, en digital. Lo conocía. Pero por alguna razón, leerlo en papel hizo que la realidad me golpeara más fuerte. Padre biológico confirmado. Aprobado como donante. Procedimiento agendado. El nudo en el pecho se hizo más fuerte. Ethan iba a someterse a una extracción de médula en 2 semanas. Y aunque no decía nada, aunque no lo hacía por mí, ni siquiera por un deber, lo estaba haciendo porque ya no podía vivir con la idea de no intentar salvar a su hijo. Esa noche, lo esperé despierta en la cocina. Cuando entró, me encontró allí, sentada, con la carta en la mesa. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Pregunté sin rodeos. No es una elección. Si lo es. Nadie te obliga. ¿Tú lo harías? Si fuera mi hijo, sin dudarlo. Entonces no me preguntes si yo quiero. Lo necesito. Tragué saliva. Gracias. Él se acercó, apoyó las manos sobre la mesa, mirándome fijamente. Brooke, estoy intentando perdonarte. Y yo estoy intentando no necesitarte. ¿Por qué? Porque cuanto más me acerco, más duele. Los ojos se le apagaron un segundo. Luego asintió con lentitud. Ya no soy el mismo hombre de hace 6 años. Yo tampoco. Pero aún podemos aprender a conocernos. El silencio volvió. Esta vez, más cálido. Menos amenazante. Me levanté. Lo rodeé despacio. Me apoyé contra su pecho. Él no me abrazó de inmediato, pero no se apartó. Su mano tardó unos segundos, pero al final se posó en mi espalda. Y entonces, por primera vez, nos quedamos así. Sin pretender nada. Sin fingir fuerza. Solo, estando. Y por unos minutos, el nudo en el pecho aflojó. La mañana de la operación llegó sin dramatismos. El cielo estaba despejado, como si no quisiera añadirle peso a una jornada que ya venía cargada. Ethan entró al hospital temprano, acompañado solo por mí y una enfermera con voz dulce que nos guió por pasillos que ya conocíamos de memoria. No hubo palabras heroicas, ni discursos. Solo una mirada larga antes de que lo llevaran al quirófano y un apretón en la mano que duró lo suficiente como para decirlo todo sin decir nada. Me quedé esperando fuera, sentada en el mismo banco de siempre, con los dedos entrelazados en el regazo y el corazón encogido. Pensé en todo lo que habíamos recorrido desde aquella cita a ciegas que terminó en una habitación de hotel y una despedida apresurada. Pensé en Max y Lucas, en sus risas, en sus preguntas inocentes, en la forma en que decían papá sin saber aún todo lo que significaba esa palabra. Y pensé en Ethan, ese hombre que había sido una noche fugaz, luego una sombra del pasado, y ahora, simplemente alguien imposible de soltar. La operación salió bien. Lo supimos horas después, cuando el médico salió con una sonrisa serena y me dijo que todo había salido según lo planeado. Lucas recibiría la médula en pocos días. Sus probabilidades, aunque nunca seguras, eran ahora mucho más altas. Y Ethan estaba despierto, cansado, pero vivo. Y tranquilo. Entré en su habitación cuando el sol ya comenzaba a bajar. Estaba tumbado, pálido y algo aturdido, pero al verme se incorporó levemente y me hizo una seña con la cabeza para que me acercara. Me senté a su lado. No dije nada. ¿Lo ves? Sigo aquí, murmuró con una sonrisa ladeada. Bastante feo, pero funcional. No estás feo. Ah, ¿no? No. Estás agotado, hinchado, despeinado y medio dormido. Pero no feo. Soltó una pequeña risa ronca. Después se quedó mirándome.
como siempre hacía cuando estaba a punto de decir algo que no quería decir en voz alta. Ayer soñé con ellos, dijo al fin. Con Max y Lucas. Estaban en un parque, y Lucas corría sin cables, sin tubos. Solo corría. Y tú estabas sentada en una manta, riéndote. ¿Y tú? Yo estaba ahí. Mirando. Pero por primera vez, no desde fuera. El nudo en mi garganta fue instantáneo. No pude hablar. No sé en qué momento pasaste de ser un recuerdo que evitaba a una razón por la que quiero que cada día empiece, dijo, con la voz más rota que le había oído nunca. No sé cuándo fue. Solo, sucedió. Le tomé la mano. Y aún así me odias un poco. Te estoy aprendiendo, respondió. Cada parte tuya. Incluso las que me duelen. Me incliné y apoyé la frente contra su brazo. Cerré los ojos. No necesitaba nada más en ese momento. Solo eso, su calor, su presencia, su decisión de quedarse. No como un héroe. Ni como un padre perfecto. Solo como él. 2 semanas después, Lucas volvió a casa. El hospital nos despidió con un pequeño regalo, una enfermera llorosa y una carpeta de indicaciones interminables. Yo lo llevé en brazos hasta el coche y Ethan acomodó a Max en la sillita trasera con más torpeza de la que admitiría jamás. El trayecto fue silencioso, pero cargado de una emoción que no necesitaba palabras. Cuando llegamos al apartamento, los niños entraron como si no hubieran pasado meses separados, gritando sus nombres, peleando por un peluche, riendo a carcajadas. Y en ese caos, algo en mí se soltó por fin. Me dejé caer en el sofá, respiré hondo, y lloré. No porque todo estuviera bien, sino porque ahora tenía con quien sostener lo que viniera. Ethan se sentó a mi lado. No me dijo nada. Solo me abrazó. Me dejó llorar. Y cuando se calmó todo, me susurró al oído. Este lugar se siente menos como un campo de batalla y más como casa. Sonreí. Y entonces, muy despacio, apoyé la cabeza en su hombro. ¿Sabes? Yo no creía en segundas oportunidades. Yo tampoco, dijo. Pero los niños sí. Y creo que deberíamos aprender de ellos. La tarde cayó lenta. No había música. No había ruido. Solo nosotros 4 en un salón pequeño, con olor a pasta mal cocida y risas de fondo. Y por primera vez en 6 años, no sentí miedo de quedarme. Porque esta vez, el amor no dolía. Esta vez, el amor empezaba aquí.